Vamos ya a nuestra próxima entrevista. Hablábamos recién, dábamos cuenta algo de lo que fueron las elecciones. Vamos a hablar particularmente de lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, como lo conversábamos el lunes luego de las elecciones, con una muy baja participación, sí. Muy pocas personas fueron a votar. Este es un dato que es para prestarle muchísima atención y para conversar sobre ello, pero también para participar de la participación que tuvieron los pueblos indígenas de la provincia en estas elecciones, que debo decir muy poca difusión se le dio. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Naporichi, que es integrante de la Nación Cuom y ex candidato convencional constituyente por Confluencia Santafesina, que, como decíamos, es una lista compuesta íntegramente por distintos pueblos indígenas de la provincia. Te damos la bienvenida, Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación. Te saludan Lautaro Ruiz y Noelia Castañeda. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, compañeros, por el espacio. Bueno, un poco comentarle lo que pasó con nuestra participación también en las elecciones, en las últimas elecciones del 2025 a convencionales y a concejales, ¿no? En la nueva localidad de Santa Fe. La verdad que sí, ¿no? O sea, nosotros hacemos una pequeña reflexión. Lo que pasó en Santa Fe en las elecciones, en las últimas elecciones, es muy peligroso, digamos. Muy peligroso, porque si la democracia se legitima con el voto del pueblo, la verdad, y el pueblo no fue a votar, o al menos la mayoría no fue a votar en estas elecciones, la verdad que los topos que están dentro del Estado se habrían puesto a la democracia también. Yo creo que la clase política tradicional debería, y remarco eso en negrita si se quiere, tradicional, debería tomar nota de esto, ¿no? Debería tomar nota porque en Santa Fe, compañera y compañero Lautaro, nadie ganó, todos perdieron. Claro. Sí, Daniel, ¿qué tal? Me estaba repasando, una nota respecto de lo que fue la participación del padrón, ¿no? Aquí en la provincia, y esto que señalabas, ¿no? Votos en blanco hubo más de 71.000, votos anulados más de 72.000. La gestión de Puyaro registró en la provincia el nivel de votación, de participación en el padrón más bajo desde el regreso a la democracia. Entonces, en ese marco, en este escenario, de una gestión nacional que ya no necesita mucha presentación, pero un gobernador que previo a estas elecciones decía hay que acabar con las garantías, consultarte cómo lo evalúas, cómo lo evalúan del espacio político, del sector social que representás, cómo evalúan todo este escenario, cuáles son las principales preocupaciones que tienen. Yo creo que una de las principales preocupaciones, ya lo acabo de comentar, digamos, lo que nosotros creemos que es muy peligroso lo que pasó en Santa Fe. La verdad que la sociedad también es cierto que la sociedad también está cansada ya de una política tan estigmatizada y tan malversada. La verdad que nosotros como los pueblos indígenas, justamente uno de los objetivos que queríamos demostrar en las últimas elecciones con nuestra participación, fue demostrar a la sociedad de que realmente los pueblos indígenas podemos ser una opción de cambio verdadera en Santa Fe, ¿no? Y que nosotros podemos, o al menos haremos el esfuerzo de poder demostrar a la sociedad y a volver a hacer creer a la sociedad en sus representantes del pueblo, ¿no? Hacer volver a creer en sus representantes, porque la verdad que hoy en día la sociedad ya no cree en sus representantes, por eso, vuelvo a repetir, hay un candidato principal que en las últimas elecciones sacó un 58% de los votos y en esta elección sacó un 30% de los votos, o sea, perdió casi más de 20 puntos de imagen. Claro. Ahí saque sus propias conclusiones, digamos. Me parece que, digo esto, ¿no? Los primeros dos que festejan, ¿no? En las elecciones que hubo, la verdad no sé qué festejan, porque democracia, ¿de qué democracia estamos hablando? Como repito, lo que pasó en Santa Fe fue muy peligroso lo que sucedió. Si la democracia se legitima con el voto del pueblo y el pueblo no fue a votar casi en su totalidad en Santa Fe, bueno, ahí estamos en un problema. Y los topos que están dentro del Estado se van a llevar puesta la democracia. Y eso, si sucede, no sería culpa de la gente, sería culpa de la clase política.
que no tomó o no toma nota sobre esto. Sí, Daniel, creo que hay algo lo dijiste también, hay un descreimiento en general hacia la política, hacia los representantes que tenemos, los distintos candidatos, pero también algo que marcamos luego de las elecciones es la poca información que hubo sobre una reforma de las características que vamos a tener dentro de nuestra provincia, la provincia de Santa Fe. Mucha gente no sabía qué era lo que se iba a votar o que se iba a reformar la Constitución, qué implicaba esa reforma. Y digo, como candidato convencional constituyente, es importante también la mirada de los pueblos originarios en esta reforma para garantizar también la defensa de los recursos naturales. Tal cual, tal cual. Nosotros, una de las propuestas que queríamos llevar a la reforma es justamente esto, ¿no? De garantizar también la preexistencia y hablar también de existencia de los pueblos indígenas en Santa Fe. Porque nosotros, la verdad, compañera, lo debo decir, para la clase política en general, digo esto porque el pueblo no tiene la culpa, para la clase política en general, somos la gente de los pueblos olvidados. Los pueblos olvidados. Eso es lo que somos. Esa es la verdad. Aparte de que no hubo información, sí, también es cierto, pero por más que lo haya, seamos sinceros también, por más que haya información, porque se gastó muchísima plata en publicidades principales electorales, que también quiero remarcar esto, ¿no? Que muchas veces la propaganda electoral no es la que muestra la realidad. Generalmente eso se desmiente mucho, sino la que genera más emociones. La verdad que ahí estamos en un error también, ¿no? Porque se gastó muchísima plata en publicidad, pero a ver, ¿de qué sirvió? Si la gente igual no supo a qué se votaba. Porque no le interesa, compañera, no le interesa. Y no es la culpa del pueblo, es la culpa de la clase política. Yo creo que hoy en día, en la actualidad, se necesita otra clase política, otros dirigentes con otra capacidad de construcción, que tienen capacidad de liderazgo, que tienen capacidad teatral, con lo importante que conlleva lo cultural, con capacidad empresarial. ¿Se entiende? Y no para podemos vos, ya elegir. Sí. Sí. Para vos, Daniel, ¿cómo se llegaría hoy a la gente? ¿Cómo se llegaría? ¿Cómo se llegaría, sí? Ponerse en el lugar de las personas que están en la sociedad, ponerse en su lugar. Porque si nosotros hacemos oídos sordos de que, bueno, está todo bien, pero no vemos que la gente realmente está cansada, porque lo que se dice en campaña después, con el tiempo se demuestra que no es así. Y eso es lo que pasó ahí tenemos los resultados en las últimas elecciones. Y quiero terminar con esto, digamos. No se puede elegir más a gente que tenga, entre comillas, experiencia política. Porque después no nos quejemos por los resultados. Bueno, de hecho, no se votó casi nada, no puede votar casi nadie en esta elección, pero bueno. O peor, porque con el tiempo se van aliando. En estas elecciones muchos aliaron. El peronismo ya no existe. La ética peronista se perdió. Acá ya no hay, acá hay intereses en juego. Acá no hay ideales. Por esa razón la gente está tan cansada. Se necesita volver a los ideales del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. El gobierno tiene que ser del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya no puede ser para algunos sectores nada más. La política ya no puede ser sectorizada. Tiene que ser para el pueblo, con el pueblo y por el pueblo. ¿Se entiende? Sí. Ahora, Daniel, bueno, camino a las elecciones, lo que era la previa, camino a las elecciones, estas desconvenciones constituyentes, recuerdo leer una nota que te hicieron por el mes de enero, en el cual quiero, si nos podés traer nuevamente esta definición. Vos expresabas que hay una clase política, partidos tradicionales, que no tienen idea de lo que es el derecho constitucional indígena. ¿Nos podés comentar, explicar de qué se trata esto a lo cual referías? Sí, cómo no. Que no conoce las leyes nuestras. Que al ejemplo, en Rosario, por ejemplo, estamos trabajando en varias ordenanzas, no conocen la ley, la conocían la ley 760, la 12086, la ley de tierra en Santa Fe, la 26160 que fue derogada a nivel nacional por culpa de
energúmenos del gobierno nacional. Hay ordenanzas aprobadas en Rosario que no conocen. O sea, en realidad, la clase política no conocen las leyes que nos protegen a nosotros como pueblos indígenas. Pasó con el tema de la Huilpala. Negaron la existencia de la participación de los pueblos indígenas en la guerra de Malvinas. No conocen las leyes indígenas. Hay normativas municipales, provinciales, leyes provinciales y leyes nacionales todavía que la clase política no la conoce. Por esa razón digo que la nueva constitución de la provincia de Santa Fe, ahora tenemos que hacer lobby, tiene que ser redactada de una forma u otra con perspectiva indígena. Porque nosotros sí conocemos a nuestras comunidades, conocemos nuestra historia, conocemos nuestras raíces. No es lo mismo tener un representante propio en una parte legislativa, local o provincial, o hubiera sido, convencional electo o convencional electa, que tener un representante que no es oriundo del pueblo indígena. ¿Me comprende lo que quiero decir? No sé si respondí a tu pregunta. Sí. Bien, Daniel, nosotros te agradecemos muchísimo por estos minutos. Antes de finalizar, te quiero consultar, sobre si van a estar participando o invitando a alguna actividad. Esta semana hablábamos el lunes de que se conmemora la Semana de los Pueblos Indígenas con distintas actividades. Si van a estar invitando o participando de alguna en particular. Sí, ayer estuvimos participando del cierre que se hizo en el Monumento a la Bandera a través de la organización Pueblo Originario en Lucha, Fuimos invitados como integrante del Comité Organizativo Cultural de los Pueblos, que justamente este organismo a nivel local sacó la ordenanza que se aprobó por unanimidad, la 10711, digamos, que conmemora todos los 19 de julio el día de Napalpí, en Rosario. Exacto. Así que el día 29 estamos cerrando ya, mejor dicho, después del 25, en una escuela mixta de Nueva Esperanza, de la Gay Quintagac, en el idioma nuestro, com Nueva Esperanza, el cierre de la Semana de los Pueblos a través de las escuelas bilingües de la ciudad de Rosario. Bien, perfecto. Daniel, dicha escuela está ubicada en la zona oeste del Berrotoba, en Rusión al 4400. Exacto. Bien. Daniel, te agradecemos muchísimo por estos minutos, y estamos en comunicación. Un abrazo muy amable grande. Por el espacio, abrazos. Daniel Naporichi, integrante de la Nación Com y ex candidato convencional constituyente por Confluencia Santafesina. Esta lista íntegramente compuesta por distintos pueblos indígenas de la provincia, haciendo un análisis de lo que nos dejaron las elecciones en la provincia de Santa Fe.